Nunca olvidaré esa noche. Todo parecía normal, la cena, las luces cálidas de la casa, su risa que siempre me hacía sentir segura. Pero entonces llegó la llamada, esa que nunca esperas, la que hace que todo tu mundo se tambalee. Mi esposo se fue. No hubo explicación, no hubo despedida, solo un vacío que me dejó temblando de miedo y confusión. Al principio, intenté racionalizarlo, tal vez necesitaba espacio, tal vez era algo pasajero, pero algo en mi interior me decía que esto era distinto, que había secretos que yo nunca había visto. Y fue entonces cuando supe que tenía que ir más allá de las apariencias, que tenía que encontrar la verdad, aunque doliera más de lo que podía soportar. Lo que descubrí en la hacienda prohibida no es algo que uno olvide fácilmente. Cada puerta que abría, cada habitación que exploraba, cada objeto que encontraba, parecía susurrarme historias que él había intentado enterrar durante toda nuestra vida juntos. Y con cada pista que aparecía, la imagen que tenía de mi esposo y de nuestra vida se desmoronaba, capa por capa, hasta revelar algo que jamás hubiera imaginado. Sé que esto suena increíble, incluso yo dudé de lo que mis propios ojos estaban viendo. Pero mientras más me adentraba en esa hacienda, más claro se volvía que él había vivido una vida paralela, llena de secretos que ni siquiera me atrevía a sospechar. Y ahora, todo está aquí, delante de mí, y quiero que lo vivas conmigo, paso a paso, cada emoción, cada descubrimiento, cada instante de shock y miedo, hasta llegar a la verdad que él hizo todo lo posible por ocultar. Si alguna vez sentiste que alguien cercano te engañaba, que había secretos que cambiaban todo lo que creías saber, entenderás este viaje. Porque esto no es solo una historia sobre una partida, es una historia sobre secretos, traición, revelaciones que te cortan la respiración, y la lucha de una mujer por descubrir la verdad cuando todo parecía perdido. Quédate conmigo, porque lo que voy a contarte no es solo el misterio de una hacienda, ni la desaparición de un esposo, es una vida entera de secretos destapándose ante mis ojos, y créeme, cada minuto que pase te hará querer seguir viendo hasta el final. Vivíamos en lo que muchos llamarían la vida perfecta. Una casa cómoda, luces cálidas que siempre me daban sensación de seguridad, y un esposo que, al menos en apariencia, parecía tenerlo todo bajo control. Todos veían nuestras sonrisas, nuestros abrazos, nuestras conversaciones sobre planes futuros, pero yo sabía que había momentos que no podía ignorar. Él siempre tenía llamadas inesperadas, mensajes que borraba rápidamente cuando yo me acercaba, y a veces su mirada se perdía en un punto invisible mientras yo intentaba captar su atención. Al principio, me decía que eran cosas sin importancia, estrés del trabajo, amigos, tareas pendientes, pero con el tiempo, esas pequeñas grietas comenzaron a crecer en mi intuición. Había un silencio extraño entre nosotros en algunas noches, un peso invisible que yo no podía nombrar, pero que sentía con claridad en el aire. Los días tenían un ritmo casi predecible, despertábamos juntos, desayunábamos, hablábamos de la rutina diaria, y luego cada uno se sumergía en su mundo. Pero incluso en esas rutinas, había detalles que se escapaban a mi comprensión. A veces encontraba cosas fuera de lugar, una agenda que él nunca mencionaba, notas escritas en su teléfono que desaparecían en segundos, correos electrónicos que abría con rapidez cuando yo entraba en la habitación. No podía evitar sentir que algo estaba escondido, algo que él llevaba consigo como un secreto invisible. No había gritos, no había peleas abiertas, solo esas pequeñas señales que me dejaban con un nudo en el estómago y preguntas sin respuesta. Y aunque a veces intentaba ignorarlas para no arruinar nuestra vida, algo dentro de mí sabía que no podía seguir haciéndolo. Lo más curioso es que él seguía siendo atento en muchos momentos, cariñoso, y siempre se aseguraba de que yo no notara nada. Había risas, cenas juntos, charlas sobre planes de fin de semana, pero detrás de esa normalidad aparente, algo se movía, algo que yo no podía alcanzar a ver del todo. Era como vivir junto a un espejo que reflejaba solo lo que él quería que yo viera. A veces me quedaba observándolo, intentando descifrarlo, su sonrisa, sus gestos, la forma en que sus ojos se movían cuando estaba pensativo, y aunque todo parecía normal, mi intuición gritaba que había capas que yo nunca había tocado. Algo estaba por suceder, y aunque aún no lo sabía, la vida que conocía estaba a punto de romperse. Era una sensación sutil, casi imperceptible, pero constante, la certeza de que detrás de esa vida perfecta, existía un mundo oculto que yo no podía ni imaginar. Y ahora,
mirando hacia atrás, entiendo que esas pequeñas señales eran los avisos silenciosos de que algo estaba por revelarse, algo que cambiaría todo lo que creía saber sobre mi esposo y sobre nuestra vida juntos. Recuerdo ese día como si el tiempo se hubiera detenido. Era una mañana común, la luz del sol apenas entrando por las cortinas, el aroma del café recién hecho flotando en la cocina, pero había algo en el aire que no podía nombrar. Algo pesado, silencioso, que me hacía sentir que algo estaba a punto de romperse. Él estaba en la sala, revisando su teléfono como cualquier otro día, pero había una tensión en su postura, un silencio prolongado que yo no entendía. Intenté hablarle, hacer pequeñas bromas, pero él apenas respondía, como si escuchara algo que yo no podía oír. El reloj avanzaba y, con cada tic, mi ansiedad crecía sin razón aparente, hasta que finalmente, dijo esas palabras que cambiaron todo: necesito irme. Mi mente se quedó en blanco. Intenté pedirle una explicación, algo, cualquier cosa, pero él solo negó con la cabeza, evitando mi mirada, con esa mezcla de determinación y culpa que me hizo sentir que no había vuelta atrás. Mi corazón latía tan fuerte que casi podía escuchar su eco en mis oídos. Traté de procesarlo, de entenderlo, pero todo era confusión. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? Lo vi empacar algunas cosas, no muchas, solo lo esencial, cada gesto parecía silenciosamente definitivo. La brisa entraba por la ventana, llevando consigo un frío que no tenía que ver con la temperatura, sino con la sensación de vacío que se instalaba en mí. La puerta se cerró tras él y, en ese instante, mi mundo cambió. No había advertencias, no había explicaciones, solo un silencio ensordecedor que me dolía en el pecho. Caminé por la casa intentando entender, cada rincón parecía distinto, como si su ausencia hubiera cambiado la luz, los muebles, los recuerdos. Me senté en la cocina, mirando la taza de café que aún humeaba, y no podía creerlo. Todo mi pensamiento se repetía en un bucle infinito: él se fue, él realmente se fue, ¿por qué? Intenté buscar señales, recuerdos que me ayudaran a comprender. Recordé pequeñas discusiones que habíamos tenido, momentos tensos que había ignorado, esas llamadas misteriosas que nunca quise indagar. Todo me golpeaba de golpe, como si cada detalle del pasado se alineara para mostrarme que había pistas, solo que yo no quise verlas. El teléfono sonó varias veces, amigos preguntando si estaba bien, y yo apenas podía responder. El sonido se mezclaba con el viento que entraba por la ventana y el tic-tac del reloj, creando un ritmo que parecía señalar cada segundo de mi confusión y mi miedo. Cada respiración se sentía pesada, cada movimiento de la casa vacío. No podía concentrarme, no podía comer, no podía llorar de inmediato, era como si la incredulidad me hubiera paralizado. Pero el sentimiento más fuerte era la pregunta que no podía sacarme de la cabeza: ¿por qué se fue? Y más importante aún, ¿qué había dejado atrás que yo todavía no conocía? Ese momento se convirtió en el punto de quiebre. Todo lo que creí saber sobre nuestro matrimonio, sobre su vida, sobre nosotros, estaba a punto de ser cuestionado de la manera más dolorosa y reveladora posible. Y aunque aún no lo sabía, esa partida era solo el comienzo de un descubrimiento que cambiaría mi vida para siempre. No podía quedarme con dudas. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes de esa mañana me perseguían: la puerta cerrándose, su mirada esquiva, el silencio que me dolía en el pecho. Había preguntas que necesitaban respuestas, secretos que merecían ser descubiertos, y aunque una parte de mí temía lo que podía encontrar, otra parte no podía ignorar esa necesidad de verdad. Me encontré hablando sola mientras me preparaba: ¿y si no quiero saberlo? ¿Y si lo que descubra me rompe por completo? Pero la voz de la incertidumbre era más fuerte que cualquier miedo. Sentí que no había otra opción. Si quería entender, si quería cerrar ese capítulo de mi vida, tenía que ir hacia donde todo comenzó, hacia la hacienda prohibida. Mientras conducía, cada kilómetro parecía aumentar mi tensión. El paisaje cambiaba: caminos estrechos, árboles que lanzaban sombras largas sobre la carretera, y un silencio casi absoluto que solo se rompía con el rugido del motor y el viento rozando los cristales. Me preguntaba cómo un lugar podía ser tan atractivo y tan aterrador al mismo tiempo. Cuando por fin llegué, la hacienda se alzaba delante de mí, imponente y silenciosa. Sus paredes de piedra antigua, cubiertas parcialmente por enredaderas, parecían susurrar historias de generaciones que habían vivido allí. Las ventanas,
algunas con cristales rotos, reflejaban la luz del sol de una manera inquietante, creando sombras que parecían moverse por su cuenta. No era solo una casa vieja, era un lugar que guardaba secretos, un espacio donde el tiempo parecía haberse detenido. Recordé lo que había escuchado sobre estas haciendas en mi región, muchas de ellas fueron construidas hace siglos, con historias de familias poderosas, riquezas ocultas y, a veces, tragedias que nunca se contaron. Este lugar en particular tenía fama de ser prohibido, un sitio del que los vecinos apenas hablaban, como si solo mencionarlo pudiera despertar fantasmas del pasado. Y allí estaba yo, parada frente a esa puerta, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a romperme el pecho. Cada paso hacia la entrada era un recordatorio de la valentía que necesitaba. Sentí la textura de la tierra bajo mis pies, el crujir de las hojas secas, el olor húmedo de la piedra antigua mezclado con la fragancia del aire fresco. La puerta de madera parecía más grande que yo, con cerraduras oxidadas y marcas de años de abandono. Tomé aire y me dije, esto es lo que necesito hacer. No puedo retroceder ahora. Dentro, la penumbra me envolvió de inmediato. El aire estaba cargado, pesado, como si respirara historias guardadas por generaciones. Cada habitación tenía un eco peculiar, cada objeto parecía colocado con cuidado y, al mismo tiempo, olvidado. Miré alrededor, y por un momento, sentí que alguien me observaba. Mi corazón se aceleró, pero seguí adelante, guiada por una mezcla de miedo y determinación. Mientras avanzaba, pensaba en todas las veces que había ignorado esas pequeñas señales en nuestra vida diaria, las llamadas secretas, los gestos esquivos, los momentos en que algo no encajaba. Todo apuntaba hacia aquí, hacia este lugar, y aunque no sabía qué encontraría, algo en mi interior me decía que la verdad estaba esperando, paciente, silenciosa, pero lista para revelarse. Cada paso era una mezcla de aventura y terror. Sabía que lo que descubriría podría cambiar todo, que podría desmoronar la vida que conocía, pero también entendía que sin enfrentar esto, nunca podría seguir adelante. La hacienda prohibida no era solo un edificio antiguo, era el corazón de secretos que él había escondido de mí durante toda nuestra vida juntos, y estaba decidida a desenterrarlos, uno por uno. La hacienda estaba en silencio, pero cada rincón parecía susurrarme secretos que no podía ignorar. Avancé con cuidado, los pies crujían sobre las tablas del piso antiguo, el aire olía a polvo, madera húmeda y algo más, algo que no podía identificar pero que me ponía los pelos de punta. Sabía que cualquier cosa que encontrara podía cambiarlo todo, y aún así, no podía detenerme. En un rincón oscuro del sótano, encontré una caja polvorienta, con cerraduras oxidadas que parecían resistirse a ser abiertas. Mis manos temblaban mientras levantaba la tapa, y lo que vi adentro me dejó sin aliento. Cartas, fotografías, documentos antiguos, cada papel parecía contar una historia que él había decidido mantener oculta. Las primeras cartas eran simples, recuerdos de reuniones familiares, notas rutinarias, pero a medida que revisaba más, comencé a notar patrones, nombres que no reconocía, fechas que no coincidían con lo que él me había contado. Sentí una mezcla de incredulidad y traición. Cada fotografía mostraba momentos que yo nunca había presenciado, lugares que él jamás mencionó. Cada documento revelaba decisiones y contactos de los que yo no tenía idea. Todo apuntaba a una vida paralela, cuidadosamente escondida bajo la rutina de nuestro matrimonio. Mi corazón latía con fuerza, y al mismo tiempo sentía un peso enorme en el pecho, como si me hubiera estado engañando toda la vida y yo apenas lo estaba descubriendo. Mientras sostenía una carta entre mis manos, leí palabras que jamás habría esperado. No era solo una mentira pequeña, era una red de secretos que había construido pacientemente durante años. Quise gritar, romper algo, pero mi cuerpo estaba paralizado por la sorpresa y el miedo. Cada palabra, cada imagen, cada detalle parecía quemarme desde dentro, obligándome a enfrentar una verdad que no quería ver. Pero lo que encontré después, cambió todo. Detrás de una vieja estantería, descubrí un álbum fotográfico con imágenes de él en lugares que yo nunca había imaginado, con personas que yo no conocía, en situaciones que rompían la imagen que tenía de él. Fue un golpe al corazón, un choque de realidad que me hizo dudar de todo. Todo lo que creía saber sobre nuestro matrimonio, sobre su vida, sobre quién era realmente, estaba en cuestión. Mientras revisaba los documentos,
Algunas cartas parecían tener referencias a negocios antiguos, propiedades desconocidas, y nombres que resonaban con historias que había escuchado de manera vaga pero que él nunca explicó. Incluso encontré anotaciones sobre fechas específicas y lugares que me hicieron pensar, como no me di cuenta antes. Cada detalle revelaba capas de secretos cuidadosamente ocultas. Sentada en el sótano, rodeada de papeles y fotos, sentí un torbellino de emociones, tristeza, confusión, ira, y una curiosidad incontrolable que me obligaba a seguir. No podía dejar de revisar, de leer, de intentar unir las piezas de un rompecabezas que él había mantenido oculto toda su vida. Cada descubrimiento me acercaba a la verdad, pero también me hacía temer lo que encontraría a continuación. El tiempo parecía detenerse mientras exploraba cada rincón, cada cajón, cada objeto olvidado. El olor a papel antiguo y madera me acompañaba, y el silencio de la hacienda me hacía sentir que no estaba sola, que el lugar mismo sabía lo que estaba a punto de descubrir. Sabía que cada pista que encontraba me llevaba más cerca de la verdad, una verdad que podría destruir todo lo que creía saber sobre él y nuestra vida juntos. Y aunque el miedo me quería detener, algo dentro de mí me empujaba a seguir, a descubrir cada secreto, a enfrentar cada mentira, porque sabía que sin esto, nunca podría entender, nunca podría sanar, y nunca podría cerrar este capítulo de mi vida. Sentada en el suelo del sótano, rodeada de cartas, fotos y documentos, sentí que el mundo se me caía encima. Cada descubrimiento se había acumulado hasta formar una montaña de verdades que yo nunca había imaginado. No podía respirar, y al mismo tiempo mi mente no dejaba de girar. ¿Cómo pudo vivir una vida paralela sin que yo lo supiera? ¿Cómo pude estar tan ciega ante todo? Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas, y con cada una sentía que mi corazón se rompía un poco más. Había tristeza, sí, pero también ira por la traición, por los secretos cuidadosamente guardados, por los años que creí conocerlo y que ahora se sentían como mentiras. No podía creerlo, todo lo que creí sólido, nuestro amor, nuestra rutina, nuestras promesas, estaba construido sobre un terreno que él había decidido ocultar. Intenté ponerme de pie, pero mis piernas temblaban. Mi respiración se aceleraba y luego se detenía por momentos. Estudios muestran que descubrir secretos guardados durante años puede activar una respuesta de lucha o huida, abrumando nuestra capacidad de procesar la información de manera racional. Yo lo sentía en carne propia, el miedo, la confusión, la incredulidad mezclados hasta formar un torbellino que parecía querer devorarme. Me di cuenta de que la verdad no era solo dolorosa, era transformadora. Cada fotografía de lugares desconocidos, cada carta con nombres que no reconocía, cada anotación en documentos antiguos me obligaba a enfrentar un lado de mi esposo que yo nunca había visto. Era como conocer a un desconocido que había vivido a mi lado durante toda nuestra vida. Y eso dolía más que cualquier mentira simple, dolía porque había existido una vida secreta que no podía alcanzar ni entender completamente. La rabia llegó de repente, como un golpe que me sacudió de pies a cabeza. Grité hacia la nada, hacia la hacienda vacía, hacia el aire cargado de polvo y misterio, ¿por qué me hiciste esto? Mi voz resonaba entre las paredes, pero no hubo respuesta. Solo un silencio profundo que me obligaba a confrontar lo que estaba frente a mí. Me senté nuevamente, apoyando la cabeza en mis rodillas, y traté de pensar. Sabía que la confusión y el dolor eran normales, incluso esperados. La psicología indica que cuando se descubre una traición prolongada, es común experimentar una mezcla de duelo, incredulidad, ira y ansiedad, todo al mismo tiempo. Cada emoción parecía golpearme en oleadas sucesivas, y no podía escapar de ellas. Pensé en cada momento compartido, en cada sonrisa, cada abrazo, cada conversación. ¿Todo había sido mentira? ¿O era solo una parte de él que nunca quiso mostrarme? La ambigüedad me atormentaba, el amor que sentía seguía allí, pero estaba contaminado por el descubrimiento de que él había escondido su verdadero yo. Y entonces, entre lágrimas y suspiros, me di cuenta de algo, la verdad no podía cambiar lo que yo había vivido, pero podía cambiar como yo lo entendía. Podía decidir cómo responder a esta traición, cómo enfrentar las emociones y, eventualmente, cómo seguir adelante. Sabía que este proceso sería largo, doloroso, y que necesitaría tiempo para reconstruir mi confianza, no solo en él, sino en mí misma. Cada descubrimiento, cada evidencia de su vida oculta,
me llevó a un lugar de reflexión profunda. Comprendí que a veces las personas crean secretos por miedo, por protección, o incluso por costumbre, y que estos secretos pueden tener un efecto devastador en quienes confían en ellos. Era doloroso, pero también esclarecedor. La traición no solo destruye la confianza, también nos enseña sobre los límites de nuestro entendimiento y sobre nuestra capacidad de resiliencia. Sentada allí, rodeada de sombras y documentos, con lágrimas que no parecían tener fin, supe que había alcanzado un punto de quiebre, podía rendirme al dolor, o podía enfrentar la verdad, procesarla y, poco a poco, comenzar a reconstruir mi vida con la conciencia de que la honestidad, incluso la dolorosa, es más poderosa que cualquier secreto oculto. Ahora todo comenzaba a tener sentido. Cada mirada esquiva, cada llamada borrada, cada silencio prolongado que yo había sentido durante años, de repente, encajaban en un rompecabezas que hasta ahora me había resultado imposible armar. Mientras caminaba por los pasillos polvorientos de la hacienda, las sombras parecían recordarme momentos que había vivido, pero que solo ahora entendía con claridad. Recordé una tarde lluviosa, hace apenas un año, cuando lo encontré riendo nerviosamente al recibir un mensaje en su teléfono. Yo había sonreído y dejado pasar el momento, pensando que era algo trivial. Pero ahora, con lo que sabía, entendía que ese pequeño gesto había sido un signo de algo que él había guardado celosamente, una pieza más de la vida oculta que ahora me estaba revelando. Otra memoria surgió de repente, una conversación banal sobre un viaje de trabajo que nunca existió. Sus ojos habían evitado los míos, y yo, confiada, no cuestioné nada. Cada una de esas piezas, que antes parecían insignificantes, ahora brillaba con un significado claro. Todo apuntaba hacia la verdad que finalmente estaba frente a mí. Mientras revisaba los documentos de la hacienda, mi mente reconstruía momentos de nuestro pasado con esta nueva perspectiva. La cena en la que parecía distraído, la reunión familiar que canceló sin explicación, incluso la manera en que siempre cambiaba de tema cuando mencionaba ciertos nombres. Cada detalle se iluminaba bajo la luz de la revelación. Los flashbacks se mezclaban con la realidad del presente, yo sosteniendo una carta antigua, mientras mis recuerdos me llevaban a días donde algo simplemente no encajaba. Cada sensación que había ignorado, cada instinto que había reprimido, se alineaba con la evidencia que tenía delante. Comprendí que él había construido cuidadosamente una vida paralela, pero que su necesidad de secreto había sido tan consistente que incluso los momentos más pequeños se convirtieron en pistas inadvertidas. En un rincón, encontré un álbum con fotos que mostraban encuentros con personas desconocidas, lugares que nunca había visitado, y objetos que jamás me mencionó. Mientras los tocaba, podía ver cómo su vida oculta se había tejido paralela a la nuestra, casi invisible, pero siempre presente. Fue un momento de choque, seguido por un extraño alivio, finalmente podía entender, finalmente podía conectar los puntos. Cada recuerdo reconstruido, cada evidencia que revisaba, transformaba el shock inicial en claridad. Todo el dolor, la confusión y la incredulidad comenzaban a formar un patrón comprensible. Había un secreto central, una verdad que él había protegido a toda costa, y ahora yo podía verlo en su totalidad. Me di cuenta de algo más, nuestra vida no había sido una mentira absoluta. Había amor, había momentos genuinos, pero mezclados con secretos que yo no conocía. Esa mezcla de realidad y engaño, revelada en la hacienda prohibida, me ofrecía una comprensión profunda de quién era él y de cómo había vivido su vida. Sentada allí, entre sombras y papeles, con el eco de mis propios pensamientos, sentí una liberación sutil. El misterio ya no era confuso, las piezas encajaban, y aunque el dolor seguía presente, había claridad. Cada flashback, cada memoria reconstruida, cada pequeño signo ignorado en su momento, me había llevado a este punto, la verdad finalmente estaba delante de mí, completa y aterradora, pero también reveladora. Y mientras respiraba profundamente, entendí que este momento era crucial. No solo estaba enfrentando la realidad de mi esposo, sino también aprendiendo a reconocer, a aceptar y, eventualmente, a superar los secretos que habían marcado nuestra vida. La hacienda, con su misterio y sus sombras, había sido el escenario donde todo finalmente cobraba sentido. Después de horas rodeada de secretos, fotos y cartas, me senté en silencio, tratando de procesarlo todo. La hacienda estaba tranquila, el sol comenzaba a filtrarse por las ventanas rotas,
Y por primera vez sentí que podía respirar sin que el peso del misterio me aplastara. Comprendí que la verdad no podía cambiar lo que había pasado, pero sí podía cambiar la manera en que yo enfrentaba mi vida a partir de ahora. Me di cuenta de que aceptar la realidad no significaba aprobar la traición. Significaba reconocer lo que había sucedido, mirar de frente los hechos y decidir cómo quería seguir adelante. Aprendí que la resiliencia no es simplemente resistir, sino aprender a levantarse incluso cuando todo parece perdido. Mientras caminaba por los pasillos de la hacienda, pensaba en todas las emociones que había sentido: ira, tristeza, incredulidad, miedo, todas ellas válidas, todas ellas humanas. La psicología nos enseña que permitirnos sentir plenamente estas emociones es el primer paso hacia la recuperación, porque reprimirlas solo prolonga el dolor. Respiré hondo y me permití sentir cada recuerdo, cada golpe emocional, sin juzgarme. Recordé momentos de nuestra vida juntos, no solo los secretos, sino también los gestos de cariño, las risas compartidas, los pequeños actos de amor que habían sido reales. Comprendí que incluso en medio de la traición, había vivido momentos auténticos que merecían ser recordados. Esa mezcla de realidad y engaño me enseñó que la vida no es blanca ni negra, sino llena de matices complejos que debemos aprender a aceptar. Me senté junto a una ventana, mirando la luz filtrarse por las grietas del vidrio, y reflexioné sobre la confianza. Comprendí que confiar no significa no ser vulnerable, sino saber que a veces, incluso con traiciones, podemos reconstruir nuestra relación con nosotros mismos y con los demás. No todos los secretos se revelan para destruirnos, algunos nos enseñan a crecer, a entendernos mejor y a elegir cuidadosamente a quien damos nuestro corazón. En ese momento, sentí una paz inesperada. No había respuestas fáciles ni un camino sencillo, pero había claridad. Me recordé a mí misma que estaba viva, que podía aprender de este dolor y transformarlo en fortaleza. Incluso en medio de la traición, entendí que podía elegir cómo seguir, qué llevar conmigo y qué dejar atrás. Poco a poco, el miedo y la confusión comenzaron a ceder espacio a la aceptación. Me permití sonreír por primera vez en horas, no porque la traición desapareciera, sino porque había encontrado en mí misma la capacidad de superar, de adaptarme y de seguir adelante. Aprendí que la vida puede enseñarnos lecciones duras, pero cada lección también nos da herramientas para crecer, para confiar nuevamente y para encontrar nuestra propia paz. Mientras me levantaba y caminaba por los pasillos silenciosos de la hacienda, comprendí que este viaje no había terminado, pero que había dado un paso crucial: la aceptación. Aprendí a mirar la vida con ojos más claros, a valorar mi propia fuerza, y a entender que aunque el dolor pueda ser profundo, también puede ser el inicio de un nuevo capítulo lleno de autoconocimiento y resiliencia. Al final, entendí que la vida no siempre nos muestra la verdad de inmediato, y aunque duele, también nos enseña a ser más fuertes, a confiar primero en nosotros mismos y a enfrentar cualquier secreto que el futuro pueda traer. Mientras caminaba por los pasillos de la hacienda, pensé en su historia. Curiosamente, many haciendas in Latin America were not just homes, they were centers of power, secrecy, and hidden legacies, where families often kept private dealings away from the public eye. No es difícil imaginar cómo un lugar así podría guardar secretos familiares durante generaciones. Al encontrar esas cartas y documentos, no podía evitar pensar en la psicología de la traición. Studies show that discovering loaned secrets can trigger a fight or flight response, overwhelming our ability to think clearly, and even altering how we perceive relationships we once trusted completely. Eso explicaba mi confusión y mi ansiedad en esos primeros momentos. Mientras revisaba fotografías antiguas, recordé cómo a veces ignoramos señales pequeñas en las relaciones. Psychology research suggests that long-term secrecy or hidden aspects in closer relationships can cause chronic stress, making people second-guess their intuition or memory. Era como si cada instinto que había tenido sobre su comportamiento estuviera confirmando lo que mi mente aún no podía aceptar. Mientras exploraba los rincones oscuros de la hacienda, también pensé en resiliencia. Human behavior studies indicate that after experiencing betrayal or trauma, individuals who actively process their emotions, through reflection, journaling, or discussion, tend to recover more quickly and build stronger coping mechanisms. Era lo que estaba intentando hacer mientras me enfrentaba a cada verdad incómoda. Y luego, recordando cómo los secretos familiares afectan generaciones,
recordé que la cultura misma enseña a guardar apariencias. Researching family dynamics shows that hidden family secrets can have long-lasting emotional effects, often surfacing unexpectedly, especially when an outsider or next generation uncovers them. Este lugar, con su historia y sombras, era un ejemplo perfecto de eso. Mientras reflexionaba sobre su vida paralela, pensé en la naturaleza humana. Por miedo, orgullo o costumbre, las personas construyen mundos ocultos. Psychology studies reveal that the longer secrets are maintained, the more entrenched they become, and the harder it is for others to reconcile the truth with the persona they thought they knew. Por eso cada revelación me golpeaba con tanta fuerza emocional. Ahora que he compartido esta historia contigo, quiero invitarte a detenerte un momento y reflexionar. Dime, ¿alguna vez descubriste un secreto que cambió la forma en que veías a alguien que amas? Tal vez un amigo, un familiar, o incluso tu pareja. ¿Cómo te sentiste en ese momento? ¿Confusión, tristeza, enojo, o una mezcla de todo? No hay respuestas correctas ni incorrectas. Lo importante es que reconozcas tus sentimientos y que te des permiso para sentirlos plenamente. A veces, incluso cuando no hay traición intencional, descubrir secretos puede hacernos cuestionar todo lo que creíamos saber sobre las personas cercanas a nosotros. Y eso está bien, es parte de ser humano. Piensa también en lo que aprendiste de esas experiencias. Yo aprendí que enfrentar la verdad, por dolorosa que sea, nos permite crecer. Nos enseña sobre nuestra propia resiliencia, nuestra capacidad de perdonar y, sobre todo, nuestra habilidad para confiar primero en nosotros mismos. Si quieres, puedes compartir tu experiencia en los comentarios. No de manera obligatoria, solo si te sientes cómodo. Me encantaría leer cómo otros han manejado secretos, traiciones o revelaciones inesperadas. Tal vez tus palabras puedan ayudar a alguien más que esté pasando por algo similar, y tú también puedes sentirte acompañado. A veces, hablar de lo que sentimos o simplemente leer las experiencias de otros nos recuerda que no estamos solos. Que todos enfrentamos momentos de incertidumbre, dolor y revelaciones que nos desafían. Y aún así, seguimos adelante. Recuerda, cada secreto revelado, cada traición descubierta, puede enseñarnos algo. Nos permite conocernos mejor, entender a los demás de manera más profunda, y valorar la honestidad en nuestras relaciones. Lo que vivimos, lo que sentimos, todo forma parte de nuestro crecimiento. Así que, si en este momento tienes algo que reflexionar sobre tu vida, tus relaciones, o sobre cómo manejas los secretos, haz una pausa y piensa en ello. Porque este viaje no solo fue mío, también puede ser tu oportunidad para mirar dentro de ti, comprender tus emociones y aprender a confiar de manera más consciente, primero en ti mismo, y después en los demás. Gracias por acompañarme en esta historia, y recuerda, no estás solo en tus emociones ni en tus experiencias. A veces, descubrir la verdad duele, pero también nos hace más fuertes, más conscientes y más humanos. Gracias por quedarte hasta aquí y por permitirme compartir esta historia contigo. Sé que no ha sido fácil, ni para mí contarlo, ni para ti escucharlo. Pero en medio de todo el dolor y las revelaciones, hay algo que quiero que recuerdes: la vida nos desafía, pero también nos enseña. Aprendí que aunque descubramos secretos que nos rompen el corazón, siempre hay un camino para reconstruirnos. La resiliencia no es algo que aparece de repente, se construye paso a paso, día a día, mientras enfrentamos lo que duele y elegimos seguir adelante. También entendí que la verdad, por dolorosa que sea, nos ofrece claridad. Nos permite vernos a nosotros mismos con más fuerza, aprender de lo que sentimos y elegir conscientemente cómo queremos vivir nuestras relaciones y nuestra vida. Cada desafío, cada secreto revelado, nos ofrece una oportunidad para crecer y aprender, y tú, que me estás escuchando, recuerda, tu fuerza también existe. Tal vez estés pasando por algo similar, o quizás hayas vivido traiciones, dudas o secretos que te hicieron cuestionarlo todo. Está bien sentir, está bien llorar, y está bien tomar tu tiempo. Lo importante es que sigas adelante, con la certeza de que puedes salir más fuerte, más consciente y más en paz contigo mismo. Gracias por acompañarme en este viaje, por escuchar, sentir y reflexionar junto a mí. Te mando un abrazo cálido, donde sea que estés, y mi deseo sincero es que encuentres fuerza en tu propia historia, claridad en tus emociones, y esperanza en cada paso que des hacia adelante. Recuerda,
Cada historia tiene su sombra y su luz. Hoy compartimos la mía, pero también puedes reflexionar sobre la tuya, aprender de ella, y elegir vivir con más conciencia, amor y resiliencia. Gracias por estar aquí, y por abrir tu corazón a esta historia.